no lo hice, masculló tu hijo, con un acorde de desamparo en la voz. No le creíste. Estabas segura de haber dejado allí sobre el escritorio, náufrago en tu borrasca de papeles, el cuaderno con las notas para el próximo artículo. Como la adulta racional y siempre atareada que eres, preferiste la riña exaltada a la serena búsqueda. ¿Cuántas veces te he dicho que no revuelvas mis papeles? Rugiste mientras te agachabas, blandiendo preguntas acusadoras a la altura de sus ojos. Empezaste a dudar cuando 2 lagrimones rodaron por sus mofletes hasta oscilar suspendidos en la barbilla. De pronto recordaste que K había ordenado el despacho y el cuaderno reposaba tranquilo en la estantería, oculto a tu ciega terquedad. Tu hijo hipaba llorando. Acababa de tragar una cucharada de injusticia. Cuando algo falla y sucede el desastre, ¿por qué extraño motivo esperamos un cierto alivio al responsabilizar a otros? Buscar culpables resulta más apasionante que buscar soluciones. Los antiguos griegos creían en una divinidad llamada Momo, que no tenía más atribución que enfrentar faltas en los dioses y los humanos. Momo era hijo de la noche, la personificación de nuestro oscuro impulso a tomarla con el prójimo. Los psicólogos afirman que no soportamos la incertidumbre, el caos, la imprevisible complejidad de lo real. El pensamiento mágico cree que señalando nombres y rostros, el mal quedará exorcizado. Antiguamente los judíos elegían un macho cabrío, lo llevaban al desierto y lo apedreaban para que pagase los pecados de la comunidad. De ahí viene la expresión chivo expiatorio. Históricamente reincidentes, buscamos a quien indilgar incluso catástrofes fortuitas o desastres naturales. Según cuenta la Biblia, el barco en que huía el profeta Jonás topó, al llegar a mar abierta, con una terrible tempestad. Los marineros decidieron arrojar por la borda directo a las rugientes olas a quien hubiera atraído a la tormenta. Lo echaron a suertes y la culpa recayó por sorteo en Jonás, que acabó engullido por la ballena. Rifar la condena es una de las fórmulas procesales más delirantes jamás imaginadas. Alessandro Manzoni narró en su historia de la columna infame un episodio real ocurrido durante la peste de 1630. Una vecina de Milán, precoz espía de balcones, denunció a un hombre que restregaba los dedos contra la muralla. Así nació el mito de los untadores, que supuestamente expandían el contagio con ungüentos mortales en pomos, barandas y muros. Se abrió un proceso en el que se torturó y ejecutó a personas inocentes, cuya responsabilidad era solo producto de una imaginación aterrorizada. Estas supersticiones no son tan antiguas. Hace menos de un siglo, los japoneses acusaron absurdamente del terremoto de Kantō a los inmigrantes coreanos, desatando una matanza que dejó varios miles de cadáveres. En un episodio de Los Simpson,
Homero, asesora con cinismo a sus compañeros de trabajo y les dice lo siguiente: si algo va mal en la central nuclear, culpen al tipo que no habla inglés. La máxima apela a ese resorte primitivo que sobrevive en nuestras mentes: simplificar la complejidad de las causas convirtiéndolas en culpas. Los atenienses celebraban sus fiestas targelias con el sacrificio ritual de 2 personas acusadas de provocar hambre, sequías, epidemias o terremotos. Las arrastraba fuera de la ciudad para lapidarlas, lincharlas o lanzarlas por un precipicio. Creían que el mal siempre viene de afuera y debe ser expulsado con violencia. Llamaban a su víctima propiciatoria fármacos, de donde procede nuestra palabra fármaco, como si su sangre eliminase la enfermedad. En tiempos de desgracia es preciso mantenerse alerta, auscultar los errores, esgrimir las críticas, ser capaces de tender la mano y vigilar desmanes. Pero la convivencia se enfanga si intentamos aliviar el dolor azuzando la cólera contra el diferente, el que nos cae mal, esa gente perversa que no es o no piensa como yo. En los dominios nocturnos del antiguo Momo, unos y otros procuran que el señalado sea su adversario, ideológico o íntimo. Entonces, amigos, dime a quién culpas y te diré quién eres. Este artículo que acabo de leer se llama La fiesta de la culpa, de la señora Irene Vallejo Moró, española ella. Y así comienza hoy Cosas que no sirven para nada. Bueno, espero que estén bien. Recuerden suscribirse, compartir y sugerir cosas que no sirven para nada. Hermoso artículo de la escritora Irene Vallejo Moró, más conocida como Irene Vallejo, alguien que yo admiro profundamente. Es más, habría que obligar a la gente que la leyera. Pueden encontrar estos artículos en el diario El País. Están. Después también aparecen a veces en Página 12 o en el diario La Nación, en algunos casos. Es un remanso esta mujer. Lo que escribe es un remanso.
Hubert condujo la ternera hasta el camión y le quitó el collar. Más tarde lo colgaría de un clavo en el pajar y allí quedaría preparado para la próxima ternera. Hubert era un hombre grande, pero muy meticuloso. El tratante enviado por la fábrica le preguntó cuál era su precio. Cuando no quería hablar de algo, Hubert tenía la costumbre de emitir unos sonidos semejantes al habla, pero que en realidad no formaban palabras. Eran convincentes, sin embargo, y sonaban como un patois. Si Mary le preguntaba en dónde había estado trabajando y sus pensamientos andaban todavía por otro lado, Hubert le respondía con este lenguaje incomprensible y a la vez cortés. Ahora lo hacía para forzar al comprador a que diera él primero su precio por la ternera. Al contrario que con la mayor parte del ganado, este no se estimaba por el peso, sino por el aspecto. Hubert dobló los billetes formando un pequeño paquete cuadrado que se echó a las profundidades de uno de los bolsillos del pantalón. Luego los dos hombres subieron a la cocina para tomar un vaso de vino. Cada vez que Hubert pasaba junto a ella en el establo, la ternera retrocedía con un ademán brusco y torpe. Estaba atada con una cadena y un collar, muy pegada al muro. Todo lo que podía hacer era arremeter contra este con la cabeza y dar patadas al aire con las patas traseras. La parte inferior del muro había tomado un color marrón por los excrementos de las otras terneras que habían estado atadas en la misma anilla. No tenía nombre, porque Mary no ponía nombre a las terneras que no iban a guardar. A los 10 días de nacer era muy tímida. Esto fue a fines de febrero. Los torrentes que caían entre los riscos estaban petrificados y transparentes como carámbanos. La ternera dormía sobre una tabla dispuesta en el suelo de piedra para resguardarla del frío. Estaba casi siempre levantada, esperando a que le echaran el forraje. Aprendió a dar patadas. Llegó a reconocer la presión del collar cuando se alejaba demasiado del muro. Distinguía entre cerca y lejos. Cualquier movimiento aproximatorio hacia ella desde la distancia pasó a convertirse en una amenaza. A los 5 días de nacer, Hubert le ató al hocico un cubo de plástico de juguete para impedir que intentara comerse la paja del lecho. La luz del día apenas entraba en el establo. Tal vez esta penumbra estimula la gran paciencia invernal de las vacas. Durante 6 meses ven la misma viga, los mismos puntales de madera del mismo pesebre. Ocupan su tiempo comiendo, mascando, rumiando, lamiendo, parsimoniosamente bajando y subiendo la cabeza. Nunca, ni siquiera durante la noche, sucumben al no ser del reptil o del murciélago dormido. Si lo hicieran, dejarían de producir leche. Algunas terneras nacen sabiendo beber, otras tienen que aprender. Ella hincaba el hocico contra el cubo sin abrir la boca. A los 2 días de nacer no sabía sacar la lengua. Hubert mojó el dedo en la leche y se lo metió en la boca. La ternera lo chupó y a la tercera vez sacó la lengua y lamió. Al amanecer el frío se hace más intenso. Los manzanos se habían vuelto negros en la neblina blanca. No había colores. Y más allá del patio,
tampoco sonidos. Soplaba viento del nordeste, un viento que traspasa las ropas más calientes y se mete en los huesos recordándote la muerte. Hace que las vacas den menos leche, pone la tierra dura como roca. No hay nada más triste que una muerte, dijo Mari, ni nada que se olvide antes. El viento no entraba directamente en el establo. El establo contaba con el calor acumulado durante 3 meses por un gran caballo, 11 vacas, 5 terneras y una docena de conejos. Pero Huber no corría riesgos innecesarios. Ató un gran trozo de tela de saco sobre Moselle, la vaca que acababa de parir, y le dio a beber sidra caliente con azúcar. Antes de eso le había dado sal. Con la fuerza de su enorme lengua, Moselle lamió de su mano la gruesa sal marrón. La cabeza de una vaca tiene el tamaño que tiene para alojar a la lengua. Con esta ciega, rastrilla, engavilla y envía el alimento a su estómago. Hay una historia acerca de una lejana era glaciar y una vaca llamada Audumla, que lamió un iceberg en el que estaba aprisionado un hombre, y lo lamió como un pilar de sal hasta que el hombre quedó libre, y entonces le ofreció 4 manantiales de leche. El primer sabor que había probado al llegar a la vida había sido el de la sal. Huber le frotó el hocico con un poco, luego la cubrió de paja y la ternera se quedó dormida. La mucosidad es una protección, un tipo de amor. La ternera yacía allí exhausta como una hoja recién abierta. Su pelo era una maraña de mucosidades, olía ligeramente a algo que en algún momento procedió para todos nosotros. Al primer aroma del aire, Huber la limpió como lo hace en el ring el manager con el joven púgil. No había excitación en su alegría. En una respuesta agradable y dilatada a algo ocasional pero conocido. Una respuesta a un hecho que desembocaba en la quietud que ahora le seguía, como la última nota de una fanfarria que flota todavía en el aire, todavía alzado, el brazo del trompetista. Su alegría tomó la forma de un sentimiento de orgullo pequeño y prolongado que duraría todo el día. Antes de limpiarlo, Huber había separado las patas traseras del animal para ver el sexo. Hembra. Tal vez había algún conejo macho, pero aparte de estos, los 20 animales que había en el establo eran hembras. Mari había vuelto la cabeza a Moselle hacia la cola, hacia el nacimiento. Con una mano agarraba un cuerno mientras hundía los 5 dedos de la otra en las inmensas narices del animal. «Venga, Moselle, venga». Con la cabeza así sujeta, era imposible que el animal pudiera levantarse. Moselle estaba echada sobre el costado izquierdo. Ya se veían 2 de las pezuñas. Huber hizo un nudo corredizo en ambos extremos de la cuerda y pasó cada uno de ellos por una pata delantera, más arriba de las pezuñas de la ternera. Luego, apoyando las botas en el canalón, se inclinó sobre la cuerda y tiró. Vio salir la cabeza
un ojo con las largas pestañas cerradas aún. Tiró más hasta quedar casi paralelo al suelo. La vagina se abrió y como un sonido surgió todo el cuerpo de la ternera, acompañado por 2 regueros de sangre. Huber había llamado a Mary media hora antes. Hacía rato que Moselle se había arrodillado sobre las 2 patas delanteras, humeando el suelo con el hocico y apuntando al cielo con los cuartos traseros. Lamía el aire allende la boca, y la misma boca estaba torcida por el dolor. La parte inferior de los flancos se contraía y dilataba de forma irregular. Olas de una energía incontrolable la llenaban y la vaciaban. Casi todas rompían en el pecho antes de llegar al útero. Una pezuña marrón y blanca manchada con un poco de sangre como si la estuvieran devorando, asomaba por la vagina y volvía a ser absorbida. Estaba oscuro. Huber se acostó sobre un montón de paja que había bajado en preparación para el nacimiento. Mouquet orinó. Marquise a su lado esperó y después orinó también. Una tras otra, 4 vacas más en la misma hilera la siguieron. Los gallos todavía no se habían despertado. Huber se levantó a orinar en la misma reguera. Estaba nervioso. El año anterior, al parir Moselle, había tenido que llamar al veterinario porque la vaca tenía el útero desviado y esto le había costado dinero. De pie, Moselle retrocedió arqueando el lomo y levantando la cola. No la puso recta como para orinar. Estaba ensortijada de modo que formaba una especie de aureola sobre la vagina distendida e inflamada. No retrocedió como si necesitara expulsar algo, sino porque vagamente buscaba algo detrás en la oscuridad que entrara en ella y la librara de aquel dolor. Huber no había encendido la luz porque creía que las terneras nacían antes a oscuras. Veía la luna por la ventana en el otro extremo del establo. La neblina, que se haría más densa al amanecer, todavía no era lo bastante espesa para ocultarla. Palpó a Moselle. La vaca se abrió con la misma facilidad que una mochila. Sintió la cabeza entre las patas delanteras en la posición adecuada de la apertura. Era la primera vez que la ternera había sido tocada. Mary se había quedado en la cama. Eran las 2 de la madrugada. Al cruzar el patio, el hielo bajo sus botas había chirriado como el metal. Quizá en algún lugar, en otro valle, un vecino se estaba levantando para ayudar a parir a otra vaca. Pero en la noche incolora no había signo alguno. Unos goterones de viscosa agua uterina colgaban de la vagina de Moselle. Se sentó en una de las banquetas de ordeñar, con la cabeza entre las manos. Su respiración apenas se distinguía de la de las vacas. El propio establo era como el interior de un animal. El aliento, el agua, la rumia entraba en él. El viento, el orín, el excremento lo abandonaban. A ratos se adormilaba. Pensaba en que ahora, con cada semana que pasaba, entraba un poco más de luz por arriba, por el pajar, por los grandes montones de heno iban disminuyendo, y el sol brillaba un poco más entre las rendijas de los tablones. Dentro de 3 meses sacaría las vacas a los pastos, que estarían verdes y salpicados de flores blancas y azules y margaritas. Las vacas huelen la hierba incluso
cuando están encerradas en el establo, y sus excrementos se pondrían verdes. Daba cabezadas y en algún momento le faltó poco para caerse de la banqueta. La ternera todavía no nacida ya tenía capacidad de ver, y el desarrollo de esta capacidad, junto con otras, predecía un final. La capacidad de la ternera para ver solo esperaba a que las tinieblas se abrieran. Hubert se había quedado dormido con la cabeza caída hacia adelante y la barbilla hundida en el pecho. En la oscuridad que precede a la visión, al lugar o a la palabra, el hombre y la ternera esperaban. Acabo de leer Recuerdo de una ternera del maestro John Berger, de su libro Por acá tierra. Bien, esto fue cosas que no sirven para nada. Me fui.